Diseñados para la dignidad. Lo que Dios ha hecho posible para ti. Libro por Richard Pratt. Introducción. Primero que todo voy a ofrecer brevemente un contexto acerca del autor de este libro. Richard Pratt Jr. es el fundador del Ministerio de Educación Teológica Tercer Milenio, cuyos recursos se ofrecen en docenas de idiomas de manera online. Allí se puede aprender y estudiar de manera gratuita. Este ministerio ha recorrido el mundo con sus clases magistrales de alto contenido teológico bajo una amplia variedad de docentes que en su mayoría poseen doctorados. Pratt ha sido docente en el Seminario Teológico Reformado, RTS, en el mismo Tercer Milenio y es autor de otros libros de doctrina bíblica como Nos dio historias, entre otros. Objetivo. El objetivo de esta serie de podcasts, videos o reseñas es la de hablar un poco acerca del contenido de este libro, cuál es el trasfondo doctrinal que este propone, de dónde viene el autor, cómo argumenta el concepto de la dignidad, los conceptos que abordará de humildad y dignidad dentro de un balance apropiado para la vida cristiana, para la vida en sociedad, y adicionalmente vamos a mirar algunos aspectos relevantes que han contribuido de manera personal a mi crecimiento y me han impactado y estoy seguro que a ti también podrían impactarte. Adicionalmente quiero aclarar que la traducción de estas frases, citaciones o los títulos son de mi autoría, ya que estos no están avalados por el autor ni por las publicaciones PIR, que es de donde sale el libro, pues este libro no se encuentra disponible en español y para ser franco no tengo ni idea si tienen planes de traducirlo, sería una maravilla. Es por esta razón que me propongo a compartir de lo que he recibido yo de parte de Dios al tener el privilegio de leer estos libros, estos documentos y compartir para que otras personas accedan a lo que otros han contribuido al conocimiento de Dios y a la teología. Contenido. Esta obra contiene un total de 10 capítulos, los cuales están altamente permeados por una teología pactual. La teología pactual, para los que no están familiarizados, es aquella que ve el pacto de Dios como el corazón de la misma y a través de ella hay un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis, lo cual está altamente conectado, enlazando la teología y el tema central de la Biblia, lo cual es el reino de Dios. Por ejemplo, el capítulo 1 de este libro titula Encontrando nuestro lugar en el reino. Desde allí, el autor se mueve hasta el capítulo 2 que titula Observando nuestra labor en el reino o nuestro trabajo, nuestro objetivo y continúa con la misma idea a través del resto de los capítulos del mismo para culminar en el número 10 que titula Pacientes hasta que lleguemos allá. Así que desde la introducción del libro y de la lista de capítulos uno puede apreciar que su lenguaje es algo inusual, pues su enfoque no apunta con un énfasis no negociable en la iglesia local ni la escatología, sino más bien en el impacto que el concepto del reino de Dios tiene en la vida de un individuo, su familia, la sociedad y por supuesto, la iglesia como catalizadora del mismo reino. Es por esta razón que uno como lector o estudiante de la Biblia, por medio del lenguaje y el tono del autor, puede notar la escuela teológica de la cual él proviene, la teología reformada. Así que, aunque el título puede no impresionarte mucho, no se engañe, está lejos de ser un título de autoayuda convencional. Y definitivamente nada que ver con los libros cristianos que hay en el mercado, escritos para que el creyente alcance su máximo potencial o su campeón. De igual manera, pienso que esas expresiones pueden usarse de manera legítima dentro de un contexto sustentado bíblicamente, pues el hecho de que estas expresiones hayan sido abusadas por autores de la prosperidad no significa que tengamos que descartarlas, pues Richard Pratt lo hace de una manera elocuente, amplia, profunda y por si fuera poco, con un fundamento doctrinal sólido, sincero y realista. En sus primeras páginas, Pratt deja claro cuáles preguntas se propone y se dispone a responder. Son las siguientes. ¿Cómo nos hizo Dios al principio? ¿Qué hicimos nosotros con lo que Dios nos hizo? ¿O hacia dónde nos arruinamos a nosotros mismos después de Dios habernos creado? Y tercero, ¿qué ha hecho Dios
que sea posible para que nosotros seamos? Hasta aquí la introducción de esta serie de reseña. Diseñados para la dignidad por Richard Pratt Jr. Top de frases del libro Diseñados para la dignidad por el autor Richard Pratt. Y en este segmento vamos a enfocarnos en la sección del libro relacionada con el tema del reino de Dios. Comencemos. Número 1. Normalmente pensamos que la Biblia es un libro sobre Dios y no acerca de las personas. En esta frase, Pratt, desde el prefacio, nos deja claro que por medio de ejemplos de personas dentro de la historia bíblica, podemos crecer espiritualmente a medida que descubrimos la dignidad con que Dios nos ha vestido a los creyentes. En otras palabras, está dejando claro que la Biblia no es solo un libro acerca de Dios, sino que es un libro que trata acerca de muchas personas. Número 2. Aunque invertimos mucho tiempo aprendiendo acerca de Dios y sobre sus mandamientos, invertimos poco tiempo para descubrir qué dice la Escritura acerca de nosotros. De inmediato el autor se propone abordar el tema de la humanidad dentro del libro de Dios. Allí añade un comentario acerca de las continuas preocupaciones manifestadas por el pueblo de Dios y como individuos. Mejor dicho, cuando somos expuestos a una enseñanza espiritualizada del Evangelio, es decir, una que se enfoca exclusivamente en lo espiritual, es fácil perder de vista quiénes somos en Cristo como personas compuestas de manera integral viviendo en un mundo material. No obstante, aquí el autor nos muestra que, ya que somos seres humanos que vivimos en un mundo material, podemos relacionarnos con aquellas personas de la Biblia que experimentaron las mismas dificultades, emociones y bendiciones que nosotros. Número 3. Como el pináculo de la creación de Dios, los seres humanos revelan a Dios de una manera más maravillosa que lo que otra criatura lo puede hacer. Definitivamente podríamos agregar que es precisamente por el hombre ser el pináculo de la obra de Dios, Satanás tuvo envidia y hasta el día de hoy y desde el principio se propone a destruir, matar y robar lo que Dios ha puesto en la humanidad, su imagen. Número 4. En resumen, una teología centrada en Dios que se queda corta al dar una atención seria a los seres humanos no es centrada en Dios en lo absoluto. De nuevo, aquí podemos ver el peligro de espiritualizar las Escrituras, sabiendo que gran parte de la Biblia incluye la narrativa de personas reales, con problemas reales y con una fe real. En otras palabras, una buena teología que se centre en Dios traerá como consecuencia una solución a los problemas que tenemos los seres humanos. Número 4. En la habitación del trono celestial, el reinado divino es manifestado, de manera que nadie se puede resistir ante una reverente sumisión a él. Sin embargo, en la tierra, la historia es diferente. Dios está en control de las cosas, pero su soberanía gloriosa continúa ampliamente escondida de nuestra vista. Pratt hace una maravillosa conexión con el Padre Nuestro. Cuando pedimos que se haga su voluntad, es porque reconocemos que se hace en los cielos y a la vez reconocemos que aún está por hacerse en la tierra. Continúa diciendo Pratt, número 6. El jardín del Edén fue el lugar adecuado para la gloriosa manifestación del reinado divino, pero el resto de la creación necesitaba moldearse en una habitación gloriosa para la adoración a Dios. Definitivamente Pratt utiliza un lenguaje no técnico y sencillo para hablar de lo que muchos teólogos llaman el mandato cultural, el cual en resumen consiste en llevar la gloria de Dios por el resto del planeta. Adicionalmente, esta forma de ver la enseñanza del Génesis es novedosa para muchos, aunque novedosa no significa que sea nueva, simplemente desconocida. Es decir, que generalmente hay un entendimiento de que todo el planeta era igual de hermoso, fecundo y próspero como lo era el jardín del Edén. Sin embargo, la evidencia bíblica nos indica que no es así, sino que el resto del planeta era un lugar inhóspito
y hasta caótico, cual necesitaba ser dominado por el ser humano. Por estas razones que leemos en Génesis capítulo 3, después de que el hombre ha pecado junto con su mujer, y él sale a trabajar afuera del jardín con espinos y abrojos. Para finalizar, Pratt cierra esta sección con broche de oro al afirmar que el instrumento para traer el reino de Dios a la tierra es la raza humana. Esto le da dignidad y nos devuelve el significado y nos enseña lo que quiere decir ser humanos. Actualmente hay muchos medios para traer el reino de Dios y extenderlo, pero principalmente es por medio de hacer discípulos a las naciones, como lo manda Jesucristo en Mateo 28:19. En cierto modo, Jesucristo está evocando el salir de Jerusalén hasta lo último de la tierra, de forma paralela como Adán debía salir del jardín del Edén hasta lo último de la tierra para propagar la imagen de Dios. Esta forma de pensar trae implicaciones prácticas y buenas para la familia, a nivel profesional, sociedad y a nivel eclesiástico. Espero que esta parte haya sido de edificación para ti, hayas aprendido algo. ¿Qué significa ser humanos? Que es la sección que cubren algunos capítulos del mismo libro. De nuevo, lo que haremos es citar algunas de las frases que me han llamado la atención del libro y hacer un breve comentario al respecto, ya sea extrayendo algún principio de la Biblia o haciendo algún análisis del trasfondo del autor o de su procedencia doctrinal, atando algunos cabos que se relacionan. Comencemos. Número 1. Puesto de forma sencilla, la expresión imagen de Dios designa a los seres humanos como los representantes del Supremo Rey del universo. Ellos eran finitas representaciones físicas de su Creador, y eso es todo lo que somos, imágenes. En la gráfica aquí presente, tomada de una de las páginas del libro, el autor de manera sencilla expresa en forma de balanza lo que significa la humanidad de ser una imagen y la dignidad que esto nos trae. Aquí el autor da en el blanco del título del libro, enseñando qué es aquello que le trae dignidad a la humanidad. En relación con esto podemos decir que es inmensamente opuesto a la enseñanza común del mundo secular con la teoría de la evolución. Puesto desde una óptica de la evolución, la dignidad es una ilusión, pues desde allí no hay nada intrínseco que le dé valor al ser humano. Es algo meramente relativo o sujeto a la capacidad física o intelectual de la persona. De otra manera, ¿bajo qué fundamento el mundo da la dignidad? Meramente por gustos u opinión. Nada más, pero la dignidad que el cristianismo le atribuye al ser humano es algo intrínseco. Esto está impreso en el ser humano simplemente por portar la imagen de su Hacedor. Por otro lado, se puede notar que Pratt aquí incluye conceptos enseñados por él mismo dentro de otros escenarios. Estos se pueden encontrar en algunas de sus clases de Deuteronomio y del Pentateuco que se pueden escuchar en inglés, aunque creo que hay algunas en español de la aplicación, en donde allí hace alusión a la imagen de Dios. Esta alusión que hace está altamente influenciada por los hallazgos e investigaciones arqueológicas del Medio Oriente Antiguo. Para aprender más acerca de este tema, véase a Meredith Kline, muy conocido por explicar cómo los tratados del Medio Oriente Antiguo involucraban el concepto de la imagen del emperador, lo cual es un equivalente a soberano, o kaiser, o zar, o señor. Estos en el mundo antiguo solían construir imágenes suyas por todo el territorio de su imperio o gobierno, de manera de que cada ciudadano o súbdito que viera esa imagen conociera quién es aquel que le daba la protección y quién es aquel que le gobernaba soberanamente dentro del imperio. Número 2. A medida que comprendemos qué es lo que nos hemos hecho a nosotros mismos, hacia dónde nos hemos sumergido en la ruina después de que Dios nos creó y qué es lo que Dios hace por nosotros, veremos con mayor claridad lo que significa ser seres humanos. Pratt finaliza con una conclusión de la lucha que cada persona tiene entre la autodegradación y el sentido de importancia personal.
hace una invitación a vivir en la humildad y la dignidad de ser imágenes de Dios. El autor de hecho explica cómo en ocasiones al mirarnos al espejo nosotros mismos nos sentimos extremadamente decepcionados de la persona que vemos allí. O en otros casos es un narcisismo que rebosa hasta más no poder. No obstante, aquí introduce dos conceptos, como lo muestra la balanza, muy importantes. La humildad de ser imágenes de barro, de carne y hueso, del polvo de la tierra, y la dignidad que nos trae o que portamos al ser representantes directos del emperador del universo. Es bueno que este libro incluye una sección de preguntas de repaso y ejercicios para la discusión. Por ejemplo, en esta sección incluye ¿qué significa ser humano? Tal vez tú puedas reflexionar y tratar de responderlas por tu cuenta. También incluye cómo el recordar que somos imágenes de Dios nos revela nuestra dignidad como representantes del Rey. ¿Cómo perdimos nuestra dignidad original? ¿Y cuáles son los 5 pasos en que Dios redime a su imagen? Eso es una buena pregunta, ya que aparentemente el autor hace alusión a 5 pactos que hay en la Biblia, los cuales son de manera progresiva y continua, van revelando poco a poco, como desempacando algo, cuál es el plan redentivo de Dios planeado desde antes de crear el mundo. Todas estas son buenas preguntas para reflexión y crecer en el conocimiento, recuperar el entendimiento de quiénes somos gracias a lo que Dios ha hecho en nosotros. Bien, y a continuación podrás ver el resto de esta reseña, luego le puedes dar clic a los otros videos que tenemos disponibles y la misión de la humanidad y cómo esa dignidad nos impulsa a cabo la misión la cual Dios se propuso desde el principio. Así que comencemos. La ilustración que apreciamos en este momento nos muestra la teología del autor y también cuál es la misión que le da dignidad al ser humano y qué es lo que Dios ha hecho posible por medio de Cristo. Podemos ver de nuevo el paralelo entre multiplicarse, tener dominio sobre la tierra y la gran comisión que Jesucristo menciona en Mateo. Así que, número 1, estos 5 mandamientos: fructificarse, multiplicarse, llenar, someter y sojuzgar, revelan nuestras responsabilidades humanas más básicas, así afirma Richard Pratt. Esta sección es tomada directamente del Génesis 1:28, se puede apreciar que él deconstruye este versículo en 5 mandamientos. El primer mandamiento pronunciado por Dios hacia la humanidad. Estos se convierten en principios que han sido aplicados a través de la historia a nuestra sociedad y conforman la estructura en general de cómo se ha compuesto nuestra cultura occidental. Esto ha influido altamente en lo que llaman la ética del trabajo desde la Reforma Protestante. El hecho de que el trabajo es una bendición de Dios, pero también es un mandamiento que dignifica al ser humano y le da razones para vivir, para ser mejores cada día, para inventar, ir más allá y mejorar cada vez más un mundo caído. Dicha cosmovisión es opuesta a la que nos dice que el trabajo es una maldición de Dios y que las riquezas deberían simplemente ser distribuidas equitativamente, quitándole a unos para entregarle a otros solo porque sí. La siguiente cita lo confirma. Número 2. La multiplicación involucra dominio y un dominio exitoso requiere multiplicación. Respiramos para multiplicarnos y para tener dominio. Es por esta razón que cuando la humanidad se ha postrado ante figuras de dioses hechas a imagen de animales, como lo dice en Romanos capítulo 1, el ser humano se desciende a una posición de humildad y dignidad a una de arrogancia e ignominia. Estos principios de multiplicación y dominio son aplicables de manera práctica a la vida personal, familiar, profesional y a la vida de la iglesia como cuerpo. Por ejemplo, si un joven en el colegio o en la universidad domina un conocimiento en una área, una ciencia en particular, le da la oportunidad de multiplicar ese conocimiento y aprender muchas cosas más. Y a medida que domina ese conocimiento, se está multiplicando, etcétera, etcétera. Número 3.
El vínculo establecido entre Dios y nuestros hijos no garantiza su salvación, pero sí podemos tener una medida especial de esperanza. Los hijos pactuales son enseñados en la palabra de Dios, viven entre el pueblo de Dios y prueban las bendiciones otorgadas por Cristo. De los hijos e hijas de los creyentes se espera que sean herederos de la gracia ofrecida por medio del Salvador. Es evidente que este pasaje del libro nos da una vislumbre de lo que mencioné al principio acerca de la escuela teológica de la cual proviene el autor. Mejor dicho, su tradición teológica incluye a los hijos y les da un alto grado de importancia dentro del tema de la dignidad y de la salvación. De acuerdo a este entredicho, los hijos no son entes independientes sin participación dentro de la comunidad de la Iglesia cristiana como cuerpo, sino que se enfatiza un vínculo de un privilegio especial ya que han nacido dentro de una familia de creyentes. Por otro lado, otros pensamientos cristianos o teológicos pueden ver el hecho de no tener hijos como una bendición de Dios con el fin de, cito, dedicarse al servicio a Dios mucho mejor, sin impedimentos. Otras cosmovisiones dirían que los hijos no tienen ningún vínculo o privilegio ante Dios por haber nacido en un hogar cristiano y que la salvación es meramente algo personal. Como consecuencia, esto puede llevar tanto a la iglesia como a la familia al descuido de los pequeños. En cuanto a esto, Pratt concluye, en una multiplicación espiritual fallamos al cumplir con nuestro propósito más básico en la tierra. Por medio de nuestro ejemplo, la disciplina, la enseñanza y las oraciones, guiamos a nuestros hijos a vivir a la imagen de Dios. No hay que discutir que el mundo que niega a Dios afirma que una vida sin hijos es mejor. Para eso hay que mirar a China con su ley de un solo hijo por familia que alrededor de 30 años funcionó con la intención de mejorar el imperio. De acuerdo a esto podríamos afirmar de manera no poco controversial que una persona soltera que pudiendo aspirar y casarse y tener una familia y un matrimonio conformado, pero no lo hace, ya sea por temor, inseguridad o razones económicas, debería considerar si en realidad está cumpliendo con la misión original de Dios o a lo mejor está fallando en el blanco a la hora de multiplicarse espiritualmente. Bien, en realidad creo que me equivoqué, este no es el último video, nos falta uno que es corto también, pero lo interesante de esta sección es que la misión de multiplicarse y dominar la tierra es muy similar, o mejor dicho, tiene paralelo a la Gran Comisión. Por eso podemos ver la Biblia como una unidad. Y este trasfondo o esta escuela teológica de la cual viene Richard Pratt, la teología reformada, nos permite ver la Biblia como una unidad, una red que es recíproca entre sí, que va en aumento, que va en progreso, y no como pasajes desconectados que no tienen que ver el uno con el otro. Dicho de otro modo, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Sin el Nuevo Testamento no se puede interpretar el Antiguo Testamento. Precisamente fue el Antiguo Testamento el que utilizaron los apóstoles para hablar de Cristo. Así que la misión no ha cambiado. La diferencia es que ahora vamos a hacer discípulos a las naciones, o por lo menos a eso somos llamados. Pero debemos recordar que una de las ideas principales es que Dios quiere restaurar el diseño original. Bien, ahora sí, lo que Dios ha hecho posible que tú seas, por Richard Pratt, y este se enfocará en el arco en las nubes, tendrá unos comentarios muy interesantes y unas citas muy profundas y muy buenas para reflexionar en ellas, que son extraídas de los pasajes de Génesis en donde el Señor hace un pacto con Noé justo después de salir del arca. Podemos apreciar en la imagen que vemos en pantalla y allí comenzamos con la frase número 1 de este top. El arco de Dios tenía una significancia poderosa en los tiempos de Noé. Dios apenas regresaba de una tormenta de juicio. Había destruido a la humanidad con su magnífico arco y flechas. Sin embargo, ahora Dios le aseguraba a Noé que ya no le apuntaría a la humanidad más. Prometió colgar su arco en las nubes, apuntando lejos de la tierra como un signo de paz y seguridad. Cierro la cita. Creo que Pratt es uno de los autores con la habilidad de tener la sencillez
la elocuencia y la profundidad para hablar con claridad acerca de verdades que son tan amplias y a veces difíciles de captar, como la del arco iris, después de que el diluvio tuvo lugar en los tiempos de Noé. A pesar de que la mayoría de traducciones utilizan la palabra arco iris, sin embargo, el origen de la palabra en hebreo, que es el idioma en que Moisés escribe el Génesis, comunica la expresión arco, sin la parte del iris, que es lo que permite que visualicemos el color que es refractado por la luz. De esta manera, apreciamos al arco no como algo que adorna el cielo simplemente y que nos recuerda que Dios jamás arrojará otro diluvio sobre la tierra, aunque eventualmente quemará la tierra con fuego, sino que adicionalmente nos permite conocer a Dios desde otra faceta, la de un guerrero que regresa a su aposento, cuelga sus armas para hacer promesas por medio de un pacto inquebrantable, un pacto incondicional. Pero esto no es todo. La acción de colgar su arco apuntando hacia arriba se convierte en una garantía de que él va a cumplir este pacto, por decirlo así, sobre su cadáver. El arco está colgado en las nubes, apuntando las flechas hacia Dios mismo, para enseñarnos que Él no puede mentir y que es fiel a sus promesas. Número 2. Sin estabilidad en nuestras vidas, jamás seríamos capaces de multiplicarnos como las imágenes de Dios. Nunca tendríamos éxito en tener dominio sobre la tierra. Esta frase nos conecta con lo anterior. Es gracias al pacto de Dios con Noé que podemos disfrutar de una vida predecible, pues una vida predecible en la que no cuestionamos la salida del sol, la producción de la comida y hasta nuestro cheque mensual es lo que nos permite hacer planes a futuro. Pero en ocasiones el dominio de la tierra se ha dejado a los impíos. De acuerdo a Pratt, muchos adoptaron una posición de alejamiento al mundo secular después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto muy probablemente debido a que las personas en general ya han perdido la esperanza tanto en la ciencia, en la religión y finalmente en la humanidad. 3. Dios no nos ha llamado a enfatizar la salvación de las almas al punto de que nos alejemos de otras dimensiones de este mundo. Continúa diciendo Pratt, a veces me airo cuando veo hacia dónde se dirige este mundo. Me canso de ver a los intelectuales burlarse de la gente religiosa. Me irrito al ver políticos utilizar la religión para conseguir votos. Me indigno con los doctores que asesinan a los no nacidos y con los abogados que defienden sus atrocidades. Me enferma que la pornografía sea vista como arte. Me lleno de furia con un gobierno que oprime a sus ciudadanos. Pero tengo que admitir que mi ira usualmente está en el lugar equivocado, pues ¿qué se supone que debo esperar cuando los incrédulos son los que están a cargo? Fin de la cita. Muy bien amigos, hasta aquí mi top y breve reseña de frases, citas y pensamientos del libro del autor Richard Pratt, diseñados para la dignidad, lo que Dios ha hecho que sea posible para ti. La verdad es un privilegio leer este libro y más compartirlo por este medio. Desearía que hubiese más contenido del autor disponible en español, pero es precisamente por eso que tengo la intención de compartir estos breves extractos de este material. Por el momento, si te interesa aprender más sobre la teología reformada o te interesa estudiar teología, estás empezando, puedes visitar el Ministerio Tercer Milenio. Dejo el enlace en la descripción. Y bueno, definitivamente este es un libro que a uno lo anima y le ayuda a uno a tener un balance adecuado en cuanto a lo que somos y a lo que llegaremos a ser, gracias a lo que Dios ha hecho posible por medio de su plan eterno de redención en Cristo Jesús. Es por eso que quiero compartir estas cosas que me han impactado. Espero que hayas aprendido, puedas compartirlo, comentar, darle me gusta y principalmente ser edificado. Muchas gracias. Si te suscribes verás otros videos relacionados con la cosmovisión cristiana y muchos saludos y bendiciones del Señor.